Bien, hola a todos, aquí en un nuevo video de este curso de AutoCAD 2021. En esta ocasión, pues dando continuidad a lo que vimos la clase pasada, nos centraremos en las herramientas de modificación, es decir, todas las herramientas como copiar, mover, array, explode, que creo que ya lo vimos, entre otras más. Así que vamos a empezar. Ok, aquí pues ya tengo AutoCAD abierto, igual que siempre, y ahora voy a ir de una vez a la CAD ISO, ¿no? Que es lo que hemos visto para poder empezar a trabajar. Muy bien. Para poder ver cómo funcionan estas herramientas de modificación, que específicamente pues son las que están aquí, estas de acá, hay que empezar a hacer algunos trazos, ¿de acuerdo? Estos trazos los vamos a hacer según pues cómo vaya yo ideándomelas, pero en realidad puede ser cualquier trazo que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Las herramientas de modificación aplican a todo, ¿ok? La primera herramienta de modificación que vamos a ver es la herramienta mover, que creo que es la más básica de todas y creo que sí lo conocen, pero este curso es desde cero, así que lo tenemos que ver. La herramienta mover pues nos va a permitir, como el mismo nombre nos dice, nos va a permitir mover elementos, ¿no? Ya que en AutoCAD generalmente si tú intentas mover con el mouse haciendo un drag, también se puede, no es que no se pueda. El tema está en que no es un movimiento preciso y generalmente cuando trabajamos en el entorno de AutoCAD todo se maneja con coordenadas o con posiciones, así que necesitamos la herramienta mover. Para ello pues simplemente debo tocar, darle clic en mover y una vez que yo doy clic en mover pues AutoCAD me va a pedir un punto de referencia. Este punto de referencia pues nos va a permitir definir de dónde a dónde voy a mover el objeto. Puedo escoger un punto y luego especificar un segundo punto y pueden ver pues que AutoCAD me va a ir mostrando una previsualización de dónde estaría terminando el objeto una vez que lo mueva. Doy clic en el segundo punto y ya automáticamente se movió. De esa manera, es bastante fácil. El comando para la herramienta mover es M, así que puedo poner M, espacio y ya está. Así puedo mover, ¿no? El mover no aplica solamente a un objeto, sino que yo puedo seleccionar múltiples objetos. Y si yo doy mover, pues lo voy a mover automáticamente bajo la misma lógica. Un punto de referencia y un punto final. Adicional a esto, pues vamos a ver a herramienta copiar. La herramienta copiar la encontramos aquí arribita bajo el nombre de copy, que bueno, copiar en inglés, y nos va a permitir, tal cual como el nombre nos dice, nos va a permitir copiar objetos. Por ejemplo, yo puedo darle clic aquí, copiar, y funciona muy similar al mover. Escojo un punto de referencia inicial, y cuando voy moviendo el mouse, pues van a ver que va a crear una copia, tomando como base el punto de referencia que escogí. Y ya está. Este copy lo puedo hacer múltiples veces, hasta que yo presione escape, y una vez que presione escape se cancela el comando. De igual forma, pues tienen que saber que si alguno de ustedes ya llevó mi curso de Revit, pues van a ver que yo me quejo mucho de las opciones de Revit en las cuales se cancelan automáticamente después de ejecutarlas. Pues aquí no, aquí hay varios comandos que van a seguir hasta que tú des cancelar. Así que bien, luego tenemos el comando stretch, que lo tenemos aquí. Este comando stretch, tal cual el nombre nos dice, nos va a permitir estirar ciertos elementos. Por ejemplo, yo voy a dar clic en stretch y una vez que doy clic en stretch, yo puedo hacer un drag en el objeto por el lado que yo quiero estirar. Presiono espacio y empiezo a jalar. ¿Lo ven? Y lo que voy a hacer es deformar el objeto por el lado que lo seleccioné. Muchas veces cuando damos un stretch, pues aquí dice seleccionar objetos, ¿no? Y lo que hacemos es tocamos esto, espacio, y se mueve todo, ¿no? Entonces muchos dicen, oye, ¿y por qué aquí se mueve así? Si he tocado el objeto, ¿no? Cuando yo doy clic al comando stretch, el comando stretch automáticamente me dice seleccionar objetos. Entonces, ¿por qué cuando yo selecciono el objeto y presiono espacio, luego quiero jalar, lo mueve todo el objeto en lugar de estirarlo, ¿no? ¿A qué se debe? Pues el comando stretch requiere una selección por drag, al menos yo lo entiendo así. Si tú haces una selección por drag, el comando stretch lo que va a hacer es identificar
¿Qué cosa quieres hacer? ¿Qué tipo de drag quieres hacer? Por ejemplo, ¿qué tipo de... ¿Cuáles son las partes que tú quieres jalar, mejor dicho? Por ejemplo, si yo hago un drag, el comando stretch va a identificar que yo quiero jalar esta parte. Entonces, cuando yo aplico el comando, me permite estirarlo, que es muy diferente a tocar el objeto, ¿no? Ahí está. Y lo tengo así. De igual forma, ¿no? Yo lo puedo hacer por aquí, o lo puedo hacer por el otro lado. Pero noten que yo siempre hago un drag. No toco el objeto directamente. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta eso. Yo lo hago así. ¿Lo ven? Aquí toco la esquina. Aquí toco la esquina. Pero no toco manualmente. El comando para utilizar stretch es el S. Yo por defecto escribo siempre str, tengo la costumbre, pero el comando S es para stretch. ¿De acuerdo? Entonces puedes presionar S, Enter, y vas seleccionando para ir deformando los objetos. Luego también tenemos el comando Rotate, que es el comando rotar. Vamos a mover esto por aquí. El comando rotar, como su nombre mismo lo dice, pues nos va a permitir rotar objetos, ¿no? El comando es RO, de Rotate, o puedes darle clic directamente arriba. Una vez que nosotros damos clic al comando rotar, si es que no tenemos nada seleccionado, damos clic en rotar y tocamos el objeto. Espacio o Enter. Una vez hecho esto, AutoCAD nos va a pedir que seleccionemos un punto base, es decir, cuál va a ser el eje de rotación. Digamos que yo escojo esta esquina. Pues ahora cuando voy moviendo el mouse van a ver que efectivamente puedo rotar, ¿no? Este ángulo yo lo puedo especificar de manera numérica también. Aquí lo pueden ver, yo lo puedo especificar de manera numérica, por ejemplo 45, y se va a rotar 45 grados. Ahora, muchas veces también, que esto es algo que muy pocas personas conocen de AutoCAD, es que generalmente cuando nosotros hagamos rotaciones, yo voy a necesitar hacer rotaciones con referencia. Es decir, ¿qué pasa si yo tengo una línea de referencia y yo quiero rotar esta cara en función a la línea? Es decir, yo quiero que esta cara se rote de tal forma que quede alineado y sea paralela una a otra línea. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues simple, seleccionamos rotar, rotate, especificamos el punto base igual que siempre y ahora lo que vamos a hacer es vamos a presionar la tecla R. Y una vez que nosotros tocamos o presionamos la letra R, necesitamos especificar un punto inicial y un punto final. Entonces escojo aquí uno, escojo aquí el segundo punto y cuando roto, noten que ahora mi mouse acá está alineado con esto. De tal manera que ahora cuando yo mueva este punto final, aquí, pues como tengo la línea alineada, pues ahora va a estar así, ¿no? Entonces cuando yo muevo, puedo darle exactamente el mismo ángulo a la línea que quise rotar respecto a mi línea final. Esa es una rotación por referencia, que bueno, yo conozco colegas que no saben porque el rotate aquí arriba no tiene desplegable. Habrán visto que en las líneas pues sí habían desplegables, pero el rotate no tiene. Entonces es interesante esta rotación por referencia, ¿no? Por ejemplo, digamos que yo quiero hacer que estas sean paralelas por algún motivo, ¿no? Quiero hacer que estas sean paralelas. Nuevamente, ¿no? Un rotar, doy un clic, presiono R de referencia, escojo un punto inicial, un punto final y puedo rotar. Y ya los tengo paralelos. De esa manera, ¿no? Una cosa así. De igual forma se puede aplicar, ¿no? Recordemos que hay comandos que tienen subcomandos dentro y si ustedes quieren saber cómo es que este comando lo tiene, pues cuando tú das un clic, en la parte inferior te van a salir que hay dos posibilidades, ¿no? Hace rato usamos el R, que es para rotar con referencia, y también hay otro copy, ¿no? Ahí pueden ver para qué sirve. Muy bien, luego también tenemos el comando mirror. Este comando mirror, lo que va a hacer, que lo encontramos aquí, es generar el mismo elemento pero a la inversa. Es decir, si yo tengo este elemento de esta silueta, pues el mirror lo que va a hacer es lo va a invertir, ¿no? Eso es lo que hace el mirror, crea una copia a la inversa. ¿Cómo funciona? Pues toco el elemento, doy clic en mirror, comando es MI, escojo un punto de referencia y cuando yo muevo el mouse pues van a ver que va creando la copia a la inversa, ¿no? Si ustedes quieren el mirror exacto, ya hemos visto que con F8 puedo activar el ortogonal.
Entonces lo puedo hacer de esa forma, ¿no? Ok. Recuerden que si yo estoy trazando un eje vertical, pues va a ser a la inversa, ¿no? Si por el contrario trazo un eje horizontal, pues va a ser en este sentido. El mirror siempre es al lado opuesto del eje. Recuerden que hay que tener en consideración con eso. Es por eso que si muevo aquí de manera horizontal, el mirror se hace así. Pero si pongo el eje de manera vertical, el mirror se hace así. Siempre es a la inversa del eje. Una vez hecho esto, pues doy un clic y me va a preguntar. ¿Esta pregunta qué me indica? Lo que pasa es que AutoCAD identifica que yo estoy creando una copia a la inversa. Y me pregunta, ya bacán, mira, quieres crear una copia a la inversa, quieres hacer un mirror, pero ¿quieres borrar el original para que se mantenga en la copia? ¿O prefieres que se mantengan ambos? Esto sucede porque muchas veces cuando nosotros hacemos mirror es porque tenemos algo que está al revés. Y no nos interesa tenerlo al revés, sino que lo queremos pues a la inversa, ¿no? Por lo que AutoCAD asume que este no lo queremos. Así que nos pregunta si quieres mantenerlo o quieres borrarlo. Si tú le pones borrar, es decir, le pones arriba y le pones yes, pues se va a borrar. Esto no es un error, recuerden que cuando roté lo alineé, así que yo tenía una línea debajo. Y ya está. Entonces cuando yo doy mirror, le puedo dar borrar y se va a borrar el elemento origen, ¿no? Pero si le pongo que no, se mantienen ambos. De esa manera tú puedes definir. El atajo de teclado para la herramienta Mirror es MI. ¿De acuerdo? Vamos a poner MI. Tú pones MI, Mirror, automáticamente. Así pueden usar el comando pues al toque, ¿no? Sin la necesidad de estar buscándolo en las herramientas. Ok, también tenemos el comando de escalar. El comando escalar, como su nombre mismo lo dice, nos va a permitir escalar objetos. ¿Qué quiere decir? Que funciona como un stretch en el que yo pues agarro algo, jalo, agarro algo, jalo. Sí, pero funciona de manera proporcional. ¿De acuerdo? El stretch tú lo puedes hacer de manera indiferente por el lado que sea, pero el escalar lo hace de manera proporcional. Es decir, yo puedo dar clic en escalar, selecciono el objeto y ahora especifico un punto base, es decir, de dónde es que voy a hacer este escalado. Doy un clic y cuando muevo el cursor, noten que yo puedo pues agrandar el objeto, ¿no? Este factor de crecimiento yo también lo puedo escribir manualmente, por ejemplo, pongo 2. Si yo le pongo 2 y pongo enter, automáticamente este rectángulo se ha duplicado, ha crecido en un 100%. ¿De acuerdo? Ahora, muchas veces también yo voy a querer escalar cosas tomando como referencia otros elementos. Algo así como lo hice con la rotación, que roto tomando una referencia. Pues el escalar también lo puedo hacer así. Es decir, yo puedo tocar, poner escalar. El comando para escalar es SC, por cierto. Escojo un punto base y en lugar de estar tanteando para ver cuál es, pues yo puedo poner escalar, un punto base y presiono R de referencia. Escojo un punto inicial, un punto final y noten que ahora mi mouse está en el punto final, ¿no? De tal manera que a donde yo mueva mi mouse es hasta donde va a crecer. Así yo puedo escalar con referencias, ¿no? Quiero crecerlo hasta acá. Entonces pueden ver que ahora ambos tienen la misma longitud. La altura obviamente no, ¿no? Porque lo he dibujado al ojo del rectángulo, así que no esperaba que coincida. De esta manera yo puedo escalar con referencias. Muy bien. Luego tenemos también la herramienta Trim. Esta herramienta Trim es muy interesante, tiene un pequeño desplegable, pero herramienta Trim, para ser prácticos. Esta herramienta Trim, de por sí, es una herramienta que nos va a permitir cortar líneas siempre y cuando esas tengan cierta situación, por decirlo así. Ejemplo, yo tengo una línea que está atravesando otra geometría, pero por temas de diseño, por temas de dibujo, esto no debería ser así. Es decir, esto debería ser una cosa así, ¿de acuerdo? Pero moverlo manualmente es un chambón, ¿no? Porque yo puedo tener una línea acá, puedo tener otra acá, otra aquí. Entonces limpiar todo es más complicado. ¿Cómo puedo hacer yo el trim? Pues yo puedo presionar TR, por cierto, que es el comando para trim. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo
tocar en los elementos que yo quiera cortar. ¿Ven? Entonces lo que va a hacer la herramienta trim, vamos a darle control Z, lo que va a hacer la herramienta trim es identificar los elementos que se están cruzando. ¿De acuerdo? Y en base a eso los va a ir cortando. En las versiones antiguas de AutoCAD yo recuerdo que el trim, para que puedas hacer el recorte, tenías que seleccionar, o sea, tenías que seleccionar los objetos. ¿Ves? Ahora ya no permite. Tú tendrías que hacer un drag para seleccionar los objetos involucrados en esta acción del trim, y una vez seleccionabas, pues recién tenías que tocar para borrar. Si ustedes están trabajando en AutoCAD anteriores, lo más probable es que sea así, pero bueno, ya les estoy explicando que así funcionaba antes, ¿no? Tú presionabas trim, tenías que tocar, pero ahora ya no. Ahora ya te lo detecta automático, porque en realidad ese era el chiste. Yo siempre lo usaba automático, nunca seleccionaba porque me parecía que me hacía perder tiempo el estar tocando todos los elementos para cortar 2, 3 líneas, ¿no? Ahora sí, entonces con trim pues ya puedo hacerlo de manera directa, ¿no? De esta manera yo puedo directamente hacer esto. También puedo hacer por crossing, es decir, si bien yo puedo borrar elemento por elemento, pues muchas veces tengo todos a mi alcance, ¿no? Entonces yo puedo presionar trim y puedo presionar flecha para abajo para ver todas las opciones que tiene el trim, y a mí me interesa mucho el crossing. El crossing también tiene atajo, que es la letra C. Entonces yo le puedo dar clic en crossing y ahora yo puedo escoger un drag, y noten que cuando yo hago el drag, todas las líneas que estoy tocando se van a recortar automáticamente. Es bastante chévere porque así me ahorro trabajo al momento de cortar. ¿Lo ven? Entonces de esta manera yo puedo hacer esto, ¿no? Para eso funciona la herramienta trim. Luego tenemos la herramienta, que es el desplegable, que es la herramienta extend. La herramienta extend es una herramienta que lo que va a hacer es, pues, va a extender, ¿no? Es decir, AutoCAD va a identificar hacia dónde se proyecta esa línea y me va a permitir extenderla cuando yo lo toque. Miren. Ok. Entonces de esta manera yo puedo ir extendiendo según cómo se vaya proyectando la línea, ¿no? Ahora, ¿cómo sé que cuando yo toco se va a extender para acá y no para acá? Porque se puede extender en ambos lados. Pues para esto tiene que ver en qué proporción de la línea yo toco con el mouse. Es decir, si yo toco más para abajo, pues se extiende para abajo, ¿no? Si lo toco más para arriba, se va a extender por arriba. ¿De acuerdo? Si yo estoy del 50% para abajo, del 50% para arriba, para arriba. Así funciona. Así yo puedo controlar de cierta manera cómo se va a extender. El comando para extender es EX, de extend. ¿De acuerdo? Así como yo tengo el extend, también yo puedo presionar flechita para abajo para tener el crossing, que es atajo de la letra C. Entonces yo puedo hacer esto, ¿no? Hacer un drag y extender más de uno al mismo tiempo, para no estar perdiendo el tiempo tocando uno por uno. ¿De acuerdo? De esa manera funciona. Ya está. Luego tenemos también un comando muy bonito que se llama fillet, que lo tenemos aquí, fillet. Este comando lo que nos va a permitir es crear o empalmar, el término correcto es empalmar, dos líneas cuya dirección esté próxima, ¿no?, a intersectarse. Por ejemplo, yo sé que aquí, esto de aquí podría fácilmente hacerse así, ¿verdad? O también podría cerrarse con una circunferencia. Bueno, con un arco, ¿no? Una cosa así. Entonces, para eso es el comando fillet. El comando fillet, su atajo es la F. Y yo puedo tocar dos objetos. Y automáticamente van a ver que esos dos objetos lo va a completar. De esa manera funciona. Igual aquí, ¿no? Y está. Ahora, ¿y qué pasa si las líneas, pues, son paralelas, ¿no? ¿Puedo usar fillet? Sí. Pero nota que cuando las líneas son paralelas, por defecto lo empalma con una circunferencia, con un arco. Recordemos que si es paralelo nunca se van a tocar, ¿no? Entonces lo más práctico es que sea una circunferencia. Bueno, un arco. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si las líneas, voy a dejarlo con control Z, qué pasa si las líneas no son paralelas, pero yo aún así quiero que sea un arco? Es decir, quiero que empalme con un arco. ¿Cómo lo hago? Pues uso fillet, F de fillet, y cuando voy para abajo, van a ver que yo puedo especificar el radio. ¿De acuerdo? El atajo para radio es la letra R. Radio. Entonces yo puedo darle un clic
y especificar el radio. Por ejemplo, yo le voy a poner un radio de .50. Ok, Enter. Y ahora toco las dos líneas. Y noten que ahora lo está empalmando con un arco de radio 50, ¿no? De esa manera funciona. Si lo quisiera un radio más grande, pues vamos a ponerle 1,5 metros. Bueno, 1,5 metros no, 1,5, ¿de acuerdo? Ahorita no estamos viendo unidades. ¿De acuerdo? Entonces, algo que tienen que saber también es que una vez que ustedes empiezan a hacer esta configuración interna, cada vez que des fillet se va a quedar guardada la configuración. Así que si tú quieres que esto empalme nuevamente sin el arco, lo que tienes que hacer es venir en fillet, puedes ponerle radio 0, que me parece lo más práctico, y empieza nuevamente a hacerlo de esta forma. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta eso, si no cada vez que des fillet va a salir siempre con ese arco. Muy bien. Luego tenemos la herramienta, pues, borrar, que creo que todos la sabemos, es cuestión de tocar, borrar y se borra, ¿no? Lo más práctico es tocarlo y usar la tecla SURP del teclado de suprimir, que bueno, de hecho es lo mismo, así que no pasa nada. Luego tenemos la herramienta Explode, que ya lo vimos en la clase pasada, que si yo tengo un elemento, pues, que se identifica como uno solo, pues con el comando Explode yo puedo separar este elemento en sus partes, ¿no? De esa manera funciona. Luego tenemos también el comando Array. Este array es muy bonito porque te va a servir para poder, en cierta manera, pues, multiplicar elementos repetitivos basándonos en una secuencia. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, yo voy a tocar esto y doy clic en Array. Y noten que automáticamente AutoCAD genera una copia tanto horizontal como vertical. Esta copia tanto horizontal como vertical automáticamente se va a agrupar. Es decir, ya no funciona como un rectangulito, sino funciona como un todo. Eso es lo que hace la herramienta Array. Este Array tiene configuraciones. Y esas configuraciones son las siguientes. Columnas, es decir, los elementos que van a ser pues, verticales, columnas. Si siempre se olvidan que es una columna o una fila, Excel, ¿de acuerdo? Igualito a Excel, tal cual. Verticales y las filas, o rows, ¿no? Que es esto de acá. O bueno, este sentido, ¿no? Entonces, para ello, pues, yo puedo cambiar los valores. Por ejemplo, yo quiero que sean 6 columnas. Enter. 6 columnas. Quiero que sean 6 filas. 6 filas. Ahora, ¿y cómo controlo yo el espaciamiento? Es decir, ¿cuánto va a haber, ¿no? de separación entre estos elementos que pueda surgir? Pues tienes que saber en primera instancia que la separación es generalmente a ejes, si es que no me equivoco. Vamos a ver los snap. Buscar el punto medio, ok. Y aquí tengo 8.40 unidades. Entonces, si yo toco, van a ver que aquí el espacio es 8.40. Así que la separación de configuración es a ejes de elemento. ¿De acuerdo? La herramienta que acabo de usar para medir no es una herramienta de modificación, es una herramienta de medida que se llama Measure, que es medida, ¿no? Este MEA, su comando es MEA, y si tú das Enter, puedes medir distancia. Y con esto yo puedo medir, ¿no? Y si quiero tocar el punto medio, pues tenemos los snap. Estos snap points nos permiten detectar referencias, punto inicial, punto medio, punto final. Todos esos puntitos que cuando yo voy a seleccionar algo sale de color verde son puntos de referencia, los snap points. Esos snap los tenemos aquí, ¿de acuerdo? Ya con el transcurso del curso vamos a ir viendo para qué sirven, porque cuando hagamos el proyecto, que es la digitalización de unos planos, pues ahí lo vamos a comprender mejor, ¿no? Muy bien, entonces yo puedo controlar esa distancia, yo puedo ponerle 10 unidades, 15, y van a ver cómo se va a ir separando, ¿no? De manera vertical igual, yo puedo ponerle 8, puedo ponerle 7, puedo ponerle 15, entonces de esta manera yo puedo controlar el array. ¿De acuerdo? De igual forma, yo también lo puedo mover de manera manual. Es decir, yo puedo ver que aquí hay un pin, otro pin. Entonces yo puedo agarrar esto e ir incrementando la cantidad de columnas. ¿Lo ven? Esto lo voy a borrar. Yo puedo ir incrementando la cantidad de columnas.
Así como incremento la cantidad de columnas, también puedo incrementar la cantidad de filas. Y con los que están más cerquita, lo que puedo hacer es reducir el espaciamiento de manera manual. Obviamente esto no es exacto, ¿no? Porque lo estoy haciendo manual. Noten que la distancia se hace más irregular, ¿no? Y la idea es que sea pues 100% regular, o al menos en su mayoría. ¿Ok? Entonces, una vez hecho esto, pues ya tenemos la herramienta Array. Pero tenemos un tipo de array diferente todavía. Ese array secundario se llama el Polar Array. El Polar Array por defecto es un array circular, por decirlo así, un array radial, en la cual nosotros necesitamos pues darle clic en el array y necesitas especificar el punto medio. Yo por defecto esto lo hago a veces cuando tengo mesas circulares, por ejemplo, y necesito pues tener las cosas alrededor, ¿no? Que hagan esto. Si no, ya con bloques ya lo tengo hecho, ya no lo hago nunca, ¿no? Pero así funciona. Entonces yo puedo tocar el objeto, dar clic en Polar Array, escojo el centro, ¿de acuerdo? Noten que el snap ya sale el centro. Si cuando tú te acercas al elemento no te sale el punto medio, aquí en snap debes prenderle la opción que dice Center. Con esto, cada vez que tú te acerques a una figura geométrica circular, AutoCAD te va a mostrar el centro geométrico. Bueno, el centro geométrico no, el centro, ¿de acuerdo? De la circunferencia. Entonces pueden ver que a mí se me sale, ¿no? Doy un clic y automáticamente van a ver que el array lo está haciendo de esta forma, ¿no? Está dando vueltas. Tú dirás, oye, pero ¿por qué no está mirando, no? ¿Por qué no mira? Pues no mira porque esta no está mirando, ¿no? La original tiene que estar alineada. Es decir, mira, esto de aquí, vamos a moverlo para este punto. Y ahora sí, aquí vamos a dar el Polar Array. Vamos a escoger el centro, ahí está. Y ahora sí, ¿no? Se ve ordenadito. Este Polar Array funciona de la misma forma. Yo puedo cambiarle los ítems, 8, puedo ponerle 4, puedo ponerle 5. Bueno, he puesto 8, ¿no? 5. Voy a dejarlo con 4. Y ya está. De esta manera yo puedo hacer un array circular, ¿no? Obviamente necesito un punto medio como referencia. Ese punto medio de referencia no necesariamente tiene que estar dibujado, es decir, yo lo puedo hacer simplemente tocando por acá y se hace, ¿no? Pero yo sugiero tener una referencia, ¿no? Ya que generalmente cuando usemos un array circular, vamos a tener la referencia de por sí, además es más cómodo visualmente, ¿no? Poder ubicarnos para ver cómo funciona. Luego tenemos también el tercer tipo de array, que es el Path Array. Esto lo que hace es, como lo ven en la imagen, va a crear un array a lo largo de una figura, de una línea, ¿no? Si yo hago un trazo, pues el array se va a quedar, ¿no? Vamos a ver si me sale. Por ejemplo, yo quiero hacer que este array vaya por todo esto. Pues para ello, pues toco el elemento y voy en Path Array. Y lo que me va a pedir es escoger el trazado, ¿no? Entonces, cuando yo toco el trazado, van a ver que automáticamente el array se va a repetir por la forma geométrica. Si a ti no te gusta esta separación que hay acá, o los empalmes que tienen, es porque yo he hecho el path en líneas. Esto es una polilínea, entonces la línea termina, se hace un array. Empieza otra línea, empieza otra línea. Es por eso que tienes estas incongruencias. Si tú quisieras que sea más fluido, yo te sugiero utilizar la herramienta Spline, que es esta si no me equivoco. Spline, cuyo comando es SPL, no recuerdo, SPL, ahí está, Spline. El spline es muy parecido a una polilínea, la diferencia es que es una línea basada en puntos, entonces cuando yo voy trazando puntos, voy a tener una línea continua, ¿no? Este spline en Revit sí lo hemos visto cuando hacemos familias, pero bueno, aquí está, ¿no? Entonces yo puedo tener un circulito y cuando toco el círculo pongo Path Array, que es el array con el trazo. Toco el trazo y ya lo tengo de manera más fluida, ¿no? Ahí está, y puedo hacer un array un poco más interesante. Y ya para terminar, porque creo que el video se ha hecho muy largo en esto de las herramientas de modificación, pues vamos a aprender a usar la herramienta Offset. La herramienta Offset es la última herramienta de modificación y es esta de aquí. La herramienta Offset es una herramienta que se caracteriza por generar un desfase de un elemento respecto a otro. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, digamos que yo quiero tener una línea paralela, ¿no? Exactamente igual a esa, pero paralela. Obviamente si es una curva, o bien se va a incrementar su radio en ciertas zonas, ¿no? Porque es una curva. Entonces yo le doy clic en Offset. Tengo opciones de Offset.
como puede ser en primera instancia, pues cuando yo toco un objeto y doy offset, pues yo puedo dar clic a un punto, escoger un punto secundario y van a ver que automáticamente se crea el offset. Pero esto no es exacto, ¿de acuerdo? Es decir, cada vez que yo hago un offset tocando algún elemento manualmente, o sea, por ejemplo, ¿no? Si yo hago un offset tocando un elemento manualmente, no es exacta la medida porque lo estoy haciendo con el mouse. Lo correcto sería que cuando yo doy offset, especifique la distancia. Por ejemplo, 5 unidades. Enter. Entonces, cuando yo toco el elemento, ahora sí va a salir a 5. Siempre. De tal manera que yo sí podría controlar de manera directa la distancia que hay de un elemento a otro. Porque para eso sirve el offset, para mantener una distancia prudente, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy haciendo un muro y yo quiero pues tener todo este muro, ¿no? De 15, pues hago un offset, punto 15, ¿no? Punto 15 unidades y ahora empiezo a hacer el offset. Quedó muy chiquito. Entonces, pero se entiende la idea, ¿no? Entonces, de esta manera yo puedo ir haciendo el trazo de mi muro, manteniendo una línea pues paralela y prudente, ¿no? Y no estar jalándolo al ojo. Así que para poder usar el offset correctamente, yo sugiero siempre, pues, al dar offset, datear el número. Siempre. Lo dateamos y así nos aseguramos que esta distancia sea exacta. Ya que si lo hacemos manualmente, pues ya sabemos que el drag tiene muchos errores, ¿no? Así que, bien, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Creo que ya hemos visto todas las herramientas de modificación necesarias para hacer un proyecto. Ya la clase que viene ya vamos a arrancar con el proyecto de frente. El proyecto va a consistir en la digitalización de planos. Así que si a ustedes les interesa aprender o tienen un plano en particular, lo pueden dejar tranquilamente en los comentarios o mandarlo por correo. A ver, voy viendo cuál es mejor o si no yo propongo un plano. Así que bien, espero que les haya gustado. Recuerden, no olviden dar like, compartir, suscribirse y activar la campanita para que estén al tanto cada vez que subo un nuevo video. Soy Jorge Gómez Ochoa. Hasta la próxima.